Bienvenidos y bienvenidas a quienes nos están sintonizando. Mi nombre es Dana y soy estudiante en la licenciatura de Lenguas Modernas y Gestión Cultural por parte de la Universidad de Anáhuac, México. Organizamos esta charla en conjunto con el Museo de Aguascalientes y la Fundación BBVA México. Las mujeres en Tesauro, parte de la exhibición Tesauro, 6 términos de la pintura del siglo XX en México, colección BBVA. Y bueno, hicimos esta charla con el objetivo de generar una plática acerca de la importancia de la mujer en el arte. Y Tesauro, como exhibición, lo que hace es reconocer a los temas del arte mexicano durante el siglo XX y actualmente se encuentra en el Museo de Aguascalientes. Tenemos hoy con nosotros a Raquel Mercado Salas y a Daniel Garzo Sabiaga y María Isabel Cabrera Manuel. Bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí y por compartirnos de su experiencia y de su tiempo. Empezaré la charla con una lectura de las semblanzas para que nos podamos familiarizar un poco más con ustedes y con su trayectoria. Raquel Mercado Salas es doctora en filosofía en el área de filosofía del arte y estética en la Universidad de Guanajuato. Es especialista en cultura clásica y traducción de latín y griego por la Asociación Zacatecana de Estudios Clásicos y Medievales. Profesora de tiempo completo del Centro de las Artes y la Cultura de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en la licenciatura de Estudios del Arte y Gestión Cultural, maestría en Arte y doctorado interinstitucional de Arte y Cultura, con dedicación específica en arte clásico, iconología e iconografía, feminismos, teorías y discursos del arte contemporáneo. Es miembro del núcleo académico básico de la maestría en arte, de la cual ha sido secretaria técnica. Ha trabajado en la edición de la revista Sombra Luz y las compilaciones de Reflexión, Arte y Educación, derivadas del Seminario Internacional de Educación Artística. Es fundadora de la Asociación de Estudios Zacatecana, de Estudios Clásicos y Medievales y de la Asociación de Estudios Éticos y Filosóficos de Aguascalientes. Actualmente es coordinadora del Cuerpo Académico de Estudios y Producción de Arte, Imagen y Sonido, además de ser la editora de la revista Arte, Imagen y Sonido de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es fundadora del Seminario de Arte, Memoria y Feminismo. Daniel Garza Usabiaga es doctor en Historia y Teoría del Arte por la Universidad de Essex. Realizó una residencia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue curador del Museo de Arte Moderno y del Museo Universitario del Chopo, así como de la 13ª Bienal FEMSA, Nunca Fuimos Contemporáneos, en 2018. Y director artístico de la edición número 14, Inestimable Azar, en 2020. Cuenta con 2 estudios monográficos publicados sobre los artistas Matías Geritz en 2012 y Wolfgang Palen en 2018. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Bueno, si les parece, iniciamos con la primera pregunta. Eh, ¿Cómo es que la mirada femenina modifica la manera en la que pensamos el arte? Y si quieres, Raquel, puedes comenzar. Pues muchísimas gracias, Dana, y Daniel, por estar en esta conversación que espero que todas y todos disfruten mucho. Vamos a hablar de esta perspectiva y vamos a comenzar con una pregunta que es cómo es que la mirada femenina modifica la manera en la que pensamos el arte. Eh, yo me iría definitivamente desde el comienzo a lo que ya ha sido teorizado de muchas formas, porque también es importante decir que hay muchísima historia del arte y crítica del arte desde una perspectiva feminista y algunas de las tesis principales respecto a esta pregunta son las siguientes, ¿no? La mirada femenina significa un desajuste en las representaciones del arte de manera general, de manera histórica y de manera presente y también proyectada hacia un futuro. Es una modificación que precisamente se hace en cierta lectura que comienza a desajustarse porque la mirada femenina en el arte, sobre todo de las productoras, va a cuestionar algunos usos de ciertos arquetipos dentro de la propia historia del arte, entre los que podemos encontrar, por ejemplo, la idea de la musa, la idea de, al lado de ella, por supuesto, de la idea de genio, la idea de la relación entre sujeto y objeto, quienes
quién es sujeto y quién es objeto de la propia historia del arte, la idea de lo que se engendra precisamente como obra, es decir, va a atravesar la pregunta sobre el engendramiento no solamente como una idea de maternidad corporal, sino en ámbitos mucho más amplios, va a desajustar la mirada, por ejemplo, a ciertos tópicos como la idea de la prostituta, la idea de la ninfa, la idea de la hetaira, es decir, todas estas serie eh, de tópicos dentro de la propia historia del arte van a desajustarse porque cuando se introduce la mirada de las productoras, modifica los sistemas en los que también es aprendida, ¿no? Sabemos por Geneviève Fraisse, por ejemplo, que es una teórica de los desajustes de las representaciones, que muchas de las mujeres que eran modelos de artistas de las escuelas del siglo XIX, a la vez eran también o producían sus propias piezas y la forma en la que podemos observar los desnudos, por ejemplo, es radicalmente distinto, ¿no? Para ello bastaría verificar, por ejemplo, la obra de Suzanne Valadon al lado de artistas como Toulouse-Lautrec o Degas, etcétera. Pero bueno, en particular dentro de esta exposición de la Fundación BBVA, lo que encontramos, por ejemplo, haciéndonos estas preguntas como las que hace Geneviève Fraisse, podemos ver algunos ejemplos como el hecho de qué es lo que observamos con una mirada hacia ciertas corporalidades racializadas, ¿no? Como en el caso de los campesinos de Miguel Prieto. En comparación, observando, por ejemplo, la danza que, que podemos, eh, aquí tengo mis apuntes, disculpen ustedes que no lo tenga tan a la mano, de Violeta Swan, precisamente, en donde los rostros de los cuerpos racializados en la danza de Swan son rostros que tienen todos sus rasgos, ¿no? Mientras que los campesinos, dentro de la representación pictórica de Miguel Prieto, sigue una tradición precisamente en la que determinadas corporalidades, sobre todo las racializadas y las femeninas, no van a encontrar su gesto completo, ¿no? La idea de la composición es distinta cuando encontramos una mirada desde una productora femenina de arte en comparación con un productor que hace un excelente trabajo, pero que no está atravesado precisamente por la crítica a la propia mirada en las representaciones que hace de los cuerpos que se presentan, ¿no? Esta, entre muchas otras cosas, modifica no solamente en el arte esa mirada, sino en la forma en la que se produce arte, en la forma en la que se enseña arte, en la forma en la que podemos comprender también el estatuto de representación de lo femenino en el arte y cómo este dialoga con otras representaciones como pueden ser las políticas públicas, como pueden ser también la cultura de masas, ¿no? En esta configuración precisamente de miradas al introducirse a una mujer productora de arte, ¿no? Cuando hablamos en específico estoy hablando de las mujeres que producen arte, aunque también podríamos analizarlo desde cuál es precisamente el papel que las mujeres ocupan dentro de la historia propia del arte, no necesariamente como producción femenina. Muchísimas gracias por tu respuesta. Es muy interesante ver cómo esta mirada femenina puede destruir completamente la relación que había entre sujeto-objeto para convertir a la mujer ya no solo en la musa, sino en la creadora. Y me gustaría escuchar de Daniel, ¿tú qué opinas acerca de esta mirada femenina y en la manera en la que pensamos el arte?
Sí, bueno, coincido mucho con las aportaciones que acaba de mencionar Raquel, ¿no? O sea, un poco como que el objetivo de la curaduría era también como echar mano de estas obras producidas por artistas mujeres para que justo en cada uno de estos núcleos, ¿no? Que conforman la exposición, se vean estos como eh, las contrapartes, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, en el núcleo que se dedica a animales, ¿no? Y que pues, se refiere mucho a la relación con la naturaleza. No sé, está esta obra gráfica de Leonora Carrington, ¿no? Que como se sabe, Leonora Carrington también eh, pues era una feminista y estuvo involucrada en publicaciones feministas y en proyectos inclusive de hacer una comuna feminista que no se hizo, ¿no? Pero en algún momento como en la planeación o en crear esa idea de esa comuna feminista, ¿no? Ya en esa obra, ¿no? Que tiene que ver como con una sesión espiritista, como de medium, se ve ahí a los seres humanos como en una relación muy estrecha con los animales, ¿no? Están ahí como los animales también participando de esta escena como si fueran como personas, ¿no? Como agentes activos, ¿no? Entonces ahí también se ve como una relación muy distinta que se establece con el mundo natural, ¿no? Y yo creo que eso es lo que ha llevado a varias historiadoras y teóricas del arte a referirse al trabajo de Leonora Carrington y a ella como una especie de como temprana ecofeminista, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Luego, por ejemplo, en la sesión de las flores, ¿no? En la sección esa dedicada a las flores, está esta pieza de los años 90 de, o muy tempranos 2000, no recuerdo ahorita, perdón por, o sea, soy muy malo con las fechas en ese sentido, pero esta pieza de Mónica Castillo, ¿no? Donde como que, pues sí, el elemento floral siempre ha estado muy asociado con la representación femenina, ¿no? Y ella cómo se apropia de esta flor, ¿no? Y la hace como una disección casi científica, ¿no? Y la pinta y la recubre, también un poco como para apropiarse de este motivo floral que siempre ha estado como muy ligado a la representación de la mujer, ¿no? Y, o sea, también yo, por eso en la curaduría, en la parte que se refiere un poco más como a representaciones del cuerpo humano, en esta ocasión no me fui como por representaciones de mujeres, ¿no? Que son las habituales, ¿no? O sea, o lo que muchas veces cuando se piensa en retrato o representación femenina, o sea, siempre hay como eso, ¿no? Y más bien dediqué la atención al hombre, ¿no? Un poco también como para cuestionar a través del arte estas como construcciones hegemónicas de masculinidad, y ahí vemos trabajos de distintas ópticas, ¿no? No solamente de la mujer, pero también de artistas que el día de hoy, y bueno, también en su vida, o sea, cuando estaban vivos, ellos también se reconocían como artistas homosexuales, ¿no? Y cómo cambia todo esto la representación masculina. Y ahí, por ejemplo, está también una obra gráfica de Joy Laville, ¿no? Que representa a este hombre como acostado eh, en un gesto que generalmente se utiliza para representar a mujeres en el arte, ¿no? Como recostado, donde se ve el contorno del cuerpo, o sea, como una eh, visión más frágil de la masculinidad, ¿no? O sea, un poco más entre erotizada y frágil de una masculinidad que no se representa como fuerte, ¿no? Sino más sutil y así. Entonces, eh, digamos, a lo largo de la exposición, lo que traté de hacer fue en estos núcleos incluir estas como aportaciones de artistas mujeres a la producción plástica, justo para encontrar estos contrapuntos entre la mirada del artista hombre y la artista mujer, ¿no? Sí, es muy interesante ver cómo en Tesauro hay estas contraposiciones entre las miradas del hombre y las disidencias que creo que varían muchísimo
y dan como un discurso diferente a la exhibición. Em, Ahora, la segunda pregunta es, ¿qué retos encuentran las mujeres artistas al momento de presentar su arte? Si quieres, Daniel, comenzar. Sí, sí, bueno, pues históricamente, ¿no? O sea, para pues, hacerlo como totalmente franco, como no solamente como en las artes plásticas, sino en cualquier otra actividad, ¿no? Como profesional, pues las mujeres han tenido como desventajas, ¿no? O estructurales muy, muy fuertes, ¿no? O sea, la historia, la construcción de la historia del arte, o sea, es fácil abrir un libro, ¿no? Y ver como la discrepancia que hay en representación entre hombres y mujeres, y generalmente son los hombres los que marcan estos como grandes cambios, ¿no? Como estéticos y estas revoluciones estéticas. Eh, Afortunadamente, al día de hoy, ¿no? Y no solamente al día de hoy, sino yo creo que es un proceso que ya lleva varias décadas, ¿no? Poco a poco, hay una nueva historiografía que ha tratado como de revisitar eh, la historiografía institucional y sacar a la luz no solamente artistas mujeres, sino las aportaciones que han hecho, ¿no? En la disciplina y en la práctica. Eh, estas, estos problemas estructurales, ¿no? Sociales, ¿no? Que no solamente son, eh, o que no solamente competen a la actividad artística y a la producción plástica, pues se extendieron a lo largo del siglo XX y más allá, ¿no? Un poco como que todavía como que continúan con nosotros, ¿no? De nueva cuenta ya también como que hay ciertos cambios institucionales que están abogando por ciertos balances, ¿no? De visibilidad, representación, en cuanto, no sé, adquisición de piezas para colecciones, ¿no? O sea, como que eh, hay todo un giro que está como propiciando ciertos cambios, lo cual es como, pues, bueno, eh, pero sí, o sea, como que creo que hay mucho que hacer todavía para como eh, consolidar estos cambios, ¿no? Y que estos cambios eh, o sea, sean de una forma más natural y una forma menos como institucional, ¿no? O sea, como que es de nueva cuenta, creo que es un trabajo social y cultural bien amplio, ¿no? O sea, que no solamente compete a este campo al cual nos dedicamos y trabajamos, eh, pero sí, vemos ahí como, afortunadamente, como ciertos cambios, o sea, ciertas como modificaciones que se están dando, ¿no? Eh, Creo que también hay que alentarlas, ¿no? Y como que se consoliden. De nuevo, creo que se tienen que hacer de una manera natural, porque pues todos los cambios, ¿no? Los procesos de cambio son frágiles eh, y hay que estar como al tanto de que se consoliden, ¿no? Y como esforzarse como para que estos cambios se consoliden, ¿no? Porque pues siempre los periodos de cambio, o sea, son como frágiles, ¿no? Sí, muchas gracias por tu respuesta, Raquel. Bueno, pues es bastante complicado responder a esta pregunta, ¿no? Porque implica pues muchísimos retos que son estructurales en la propia historia del arte, ¿no? Bien decía Daniel, eh, pues no es extraño que las historias del arte, las primeras historias del arte que se realizan y que tienen toda una tradición entre el siglo XVIII y XIX, que además están muy vinculadas con un momento histórico en el que el propio arte del siglo XVIII y XIX está generando un arquetipo de artista que es el genio, ¿no? El genio romántico por excelencia, pues también esa historia del arte está vinculada con una especie de canon que responde a esas condiciones. Entonces,
pues justamente ya en el siglo XVIII y XIX ya estaban realizándose, por supuesto, los movimientos feministas ilustrados, ¿no? De los que tenemos noticias, es decir, 3 siglos de una tradición teórica, discursiva, política, económica, social muy fuerte en términos de feminismo, ¿no? Que sin embargo en el ámbito artístico, al aparecer las historias del arte todavía no está permeado en las lecturas discursivas de cómo se configura una historia del arte, ¿no? Esto mismo lo podemos observar por críticas como las que hace el performance de Queridas Viejas de María Jimeno, en donde pues nos muestra justamente todas las artistas que no están en esa obra canónica de Gombrich sobre la historia del arte, ¿no? Es decir, no hay mujeres que aparezcan como productoras de arte y por lo tanto, entonces la mentalidad asociada con la propia producción y por lo tanto con la exposición de las mismas en las estructuras institucionales, pues no está involucrada. Eso podemos decir es una de las principales fuentes de análisis que se han realizado por los estudios críticos históricos del arte desde una perspectiva crítica, feminista y de género también. Por otro lado, bueno, yo pienso que un foco de atención en nuestros estudios contemporáneos tiene que ser muy consciente de lo que ocurre en los años 60 y 70 alrededor de la historia del arte, porque precisamente hay una línea de teóricas y críticas del arte como Griselda Polo, como Linda Nochlin, pero que están asociadas a una generación también de feminismo en todos los ámbitos, ¿no? Porque está el feminismo de la diferencia sexual que proyecta muchísimas de las raíces discursivas en las historias del arte de los 70s y las críticas muy interesantes que se hacen, pero también coinciden con los proyectos políticos, por ejemplo, de los feminismos negros, o de los propios feminismos chicanos, o incluso de los feminismos radicales, ¿no? Entonces, todo eso dentro de un contexto, de una forma de hacer arte, de historiar el arte, de hacer crítica de arte, que coincide quizás y es una de las cuestiones que también se me hace muy interesante ejemplificar con una pieza, pues es con la pieza que nosotras mencionamos siempre cuando revisamos estas líneas de producción de arte y crítica y teoría desde los feminismos, que es Dinner Party, ¿no? De Judy Chicago. ¿Qué es lo que se le pide a Judy Chicago cuando esta pieza de Dinner Party va a ingresar a un espacio museístico? Se le pide que sea una pieza que no ocupe un muro. Es decir, que los muros ya son ocupados por los varones y por piezas casi siempre pictóricas y monumentales. Entonces, la pieza de Judy Chicago es una pieza que es más bien una instalación y que es una instalación horizontal, que está a ras de piso y que fue configurada además por una serie de técnicas y herramientas que tienen que ver con lo que significaban esta línea que parte la historia como arte mayor, arte menor, pero la pieza de Judith Chicago precisamente está bordada, tiene nombres bordados, tiene además el uso de la cerámica, es una pieza de instalación, es una pieza que tiene que ser ensamblada para ocupar un espacio que no se le da en los muros como ya se le da a los compañeros hombres, ¿no? O sea, hay que preguntarnos precisamente cuáles son las piezas, cómo entran y además qué se les solicita. Es decir, se les solicita muchas veces no ocupar un muro y y además, bueno, la asociación con las técnicas llamadas de artes menores también es una especie de minoría artística en la producción. Entonces, lo que observamos, pues justamente a lo largo del siglo XX, sobre todo, es que muchísimas de las mujeres que entran en la producción y que son visibilizadas
para ello necesitamos teóricas, gestoras, historiadoras, etcétera, que tengan esta perspectiva, pues porque podemos analizar la inclusión de las mujeres dentro de lo institucional, haciéndonos muchas preguntas, ¿no? ¿Por qué el taller de textil de la Bauhaus era el más importante de la escuela, pero que al mismo tiempo generaba ciertas políticas interiores dentro de la propia escuela, ¿no? Ya que no quería ser asociada con lo textil, sino con lo arquitectónico, que otra vez nos lleva hacia el discurso de qué se produce siendo una mujer, qué se produce siendo un hombre, y cómo es precisamente estas tendencias hacia lo monumental o hacia otras técnicas. ¿Cómo se puede percibir también estas críticas? Podría recomendar mucho el texto de Feminismos Visuales de Cristina Castellano González, una teórica de la Universidad de Guadalajara, y que precisamente ella lo que hace es analizar el caso triangulado entre lo que produce como representación el arte, pero lo que produce la cultura masiva también, y lo que producen las las políticas culturales, y con un caso específico que es la exposición de él en el Centro Pompidou de París, en donde se hace una exposición durante el periodo de un año, realizando esa exposición de mujeres artistas, pero que precisamente ese espacio temporal de un año no va a resolver todo lo que hay que resolver respecto a la visualización, al análisis, a los contenidos, a las políticas culturales en las instituciones, etcétera, para que las mujeres pues tengan acceso, ¿no? Porque aunque sea algo que se nombre cotidianamente en nuestra realidad contextual, en realidad cuando nos vamos a ver las cifras siguen siendo menores, ¿no? Las cifras siguen construyendo la inclusión de las artistas como una cuota, pero no precisamente como algo que se tiene que cumplir, pero no desde una reflexión real de las instituciones y de las fórmulas en las que también establecemos pues todos los registros discursivos de ellas, ¿no? Todos los temas que están ahí incluidos, todas las relaciones que precisamente, como por ejemplo Daniel mencionaba aquí, la cuestión de la hechicería, la cuestión de la brujería, la cuestión del pensamiento esotérico, la cuestión que acompaña a las prácticas corporales, a la persecución también de las mismas, en fin, ahí tenemos muchísimos, pues todavía muchas deudas históricas que no se han cumplido por más que aparentan estar en las agendas contemporáneas. Sí, muchísimas gracias por tu respuesta, Raquel. Sin duda todavía falta mucho que hacer y esto me lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿qué más podemos hacer para incluir a mujeres artistas en espacios museísticos? Y si quieres también puedes contestar, Raquel. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Me parece que tenemos que pensar en términos estructurales, ¿no? De nuevo, o sea, no basta con hablar de mujeres en términos particulares, sino en una condición histórica, contextual, que realice ciertos diálogos y por lo tanto también tenemos que pensar en circuitos de arte. En ese sentido, tenemos que escribir más, hay toda una serie de revisiones que necesitamos hacer para escribir sobre la producción de mujeres, sobre crítica a la producción hecha por mujeres. A mí en particular esta exposición, por ejemplo, me parece que las piezas más experimentales que existen en la exposición, que está ahora en el Museo Aguascalientes, son de mujeres, ¿no? Como bien mencionaba Daniel, pues nos encontramos con propuestas que van llevando al límite el monocromo del arte moderno contemporáneo, del arte moderno, perdón. Vemos cómo se incluyen
ciertas condiciones, ¿no? De, de cómo se tocan los cuerpos, por ejemplo, en el Helen Escobedo y la escultura, que está ahí mismo. La propia pieza de Mónica Castillo, ¿no? Que es una de las piezas también que podemos encontrar dentro de toda la exposición, que son más experimentales, pero justo lo que hace falta es observar de manera estructural cuál es el discurso que está ahí incluido. Es muy interesante porque son piezas de momentos históricos clave para la historia del feminismo, del arte hecho por mujeres y de las políticas públicas también, que lo que nos haría preguntarnos es qué es lo que tenemos que hacer con los museos, no solamente con estas mesas, ¿no? Eso significa que hay que dar hermenéutica feminista a los museos que ya existen. ¿Cómo se hace una hermenéutica feminista? Bueno, muchos museos lo han hecho, como Reina Sofía, que te ofrece una lectura ya desde la visita guiada de los servicios educativos en los museos, en donde las piezas que ya existen dentro de la colección propia del museo o muchos de los museos son leídas de una manera completamente distinta a la hegemónica, ¿no? Es decir, no se necesita borrar lo que ha sido la historia del arte, tal y como la hemos conocido en la educación occidental que hemos llevado, pero lo que sí podemos cambiar es la hermenéutica que hacemos de las propias piezas, ¿no? Y una hermenéutica feminista ayuda bastante en esa lectura. Además de incluirse en el circuito, haciendo crítica a la producción de arte hecho por mujeres, hacer investigación en relación con la producción, por supuesto, de los productores de la propia época, tomar en cuenta, además, esa hermenéutica feminista para la propia producción de los artistas varones, ¿no? Porque muchas veces se piensa que estas condiciones desde la teoría actual, que es teoría crítica, desde distintos feminismos, solamente alude a la producción hecha por mujeres, pero no es cierto. El feminismo, desde que aparece, es un diálogo con la producción cultural hecha por varones, ¿no? La discusión de los derechos humanos, la discusión del voto, la discusión de los sindicalismos, la discusión de los anarquismos, la discusión marxista, etcétera, tiene toda esa línea de entrar justamente en esa disputa y en ese ambiente. Lo que es necesario que las pedagogías que hagamos eh, siempre sean una forma de ampliar estas discusiones y de hacerlas mucho más conscientes para todos los sujetos políticos contemporáneos, entre los que nos encontramos todas y todos, ¿no? De manera general. Entonces, bueno, yo disfruté muchísimo de las piezas que están aquí, particularmente al ver la presencia de las piezas de Marta Palau, por ejemplo, también de Joy Laville, de Carrington, bueno, prácticamente todas estas piezas al lado, por supuesto, de los nombres siempre sonados de estas colecciones, ¿no? Como Siqueiros, como Toledo, como Castro Leñero, Pedro Coronel. Me parece significativo hacerlas conversar en ciertos tópicos que ayudan como ejes curatoriales. Pero bueno, esas serían algunas de las cosas que podemos hacer, pero por supuesto también están los otros dos ámbitos, ¿no? Que son los regímenes de representación en el ámbito de la cultura de masas y los regímenes de representación que encontramos en las políticas públicas desde el cambio de numismática en los billetes de uso cotidiano, preguntarnos por qué son esos cambios, cómo están
configuradas las calles en las que habitamos nuestros territorios, todas esas condiciones, eh, pues son más allá del arte, pero es con los que dialogan precisamente. Sí, muchísimas gracias, Raquel. Completamente de acuerdo de la necesidad de tener una hermenéutica feminista. Creo que es más que necesaria. Ahora me gustaría escuchar del curador de la exhibición. Daniel, tú como curador, ¿qué piensas que podríamos hacer para incluir a más mujeres en estos espacios museísticos? Pues coincido o sea, con todo lo que dice Raquel y le agradezco pues sus observaciones tan puntuales y acertadas, ¿no? Y creo que pues es como urgente, como, o sea, a nivel cultural hacer muchos cambios, ¿no? Como eh, que propicien un nuevo entendimiento de la realidad, no solamente en este rubro, si se puede decir de esta manera, ¿no? De una hermenéutica feminista, pero también pues es que prácticamente en todo, ¿no? O sea, como en relación al medio ambiente, en relación a pueblos originarios, en relación a animales y otro tipo de entidades no humanas, ¿no? O sea, como que se tiene que propiciar ese como nuevo entendimiento generalizado, ¿no? Y creo que en este sentido, pues los museos, ¿no? Y las exposiciones pueden jugar un papel como bien importante porque representan este medio plástico para entender la realidad. Y el trabajo de los museos por mucho tiempo ha sido ese, ¿no? Como construir narrativas a partir de un conjunto de objetos dispares, ¿no? Que pueden ser arte, que puede ser tecnología, que puede ser arqueología, que puede ser especímenes naturales, como se les llama, ¿no? Y durante, pues, siglos han construido, pues, las narrativas que dictaminan un poco nuestro entendimiento del mundo, ¿no? A través de estos objetos o estos elementos, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo podemos utilizar esos objetos como para eh, crear nuevas narrativas, ¿no? Y nuevas perspectivas sobre la realidad? Eh, Introducir esta hermenéutica feminista es importante, pero también muchas otras formas de entender la realidad, ¿no? Y creo que eh, los museos y las exposiciones, si se aventuran a hacer esto, puede ser algo como muy benéfico, ¿no? Como proveer nuevas interpretaciones sobre la realidad, sobre ciertos aspectos, sobre ciertas construcciones culturales y crear mapas, eh, nuevos como mapas cognitivos, ¿no? Para a partir de ahí, pues, ser más críticos con nuestra construcción de la realidad cotidiana y circundante, ¿no? Un poco. Eh, Hay cuestiones estructurales que se tienen que hacer para esto, ¿no? Que, o sea, desde nuevos programas educativos, nuevas museologías y museografías críticas, este, eh, nuevas políticas de adquisición, o sea, hay muchas cosas como operativas que se tienen que hacer para que esto funcione, pero creo que el museo y las exposiciones, por esta plasticidad que menciono, ¿no? Eh, Pueden ser como agentes y vehículos bien importantes como para un nuevo entendimiento de, de nuestra realidad, ¿no? Sí, muchísimas gracias, completamente de acuerdo. Creo que sí nos da tiempo para responder otra pregunta, para discutir otra pregunta, que creo que ya han mencionado algunas cosas sobre esta temática, esta perspectiva femenina en Tesauro, en la exhibición. Creo que fuiste tú, Raquel, quien comentó la representación de Valeta Swan de los cuerpos racializados en la danza, pero me gustaría que platicáramos un poquito más de la exhibición y cómo es que esta perspectiva femenina de las artistas en Tesauro influye en esta temática curatorial y discursiva que construye la exhibición.
Si quieres, Daniel, puedes contestar. Sí, sí, o sea, lo que intenté hacer en la exposición es un poco esto, ¿no? Que mencionaba un poco, no sé, como un ejercicio aplicado de esto, ¿no? O sea, objetos que hemos visto en distintas ocasiones, ¿no? O sea, y que a veces se utilizan, pues, para ilustrar la historia del arte en México, para hablar de continuidades que puede haber entre el periodo moderno y una producción más contemporánea, ¿no? O sea, utilizarlos para dar como o sea, una nueva perspectiva sobre estos temas, ¿no? Estos temas que aparecen, estos 6 temas, ¿no? Eh, Tratar de ver cómo la obra de arte, ¿no? O sea, como que siempre es eh, propensa a una nueva lectura, inclusive una nueva lectura que desafíe sus lecturas anteriores, ¿no? O que ofrezca como alternativa. O sea, eso es lo genial del arte que muchas veces no se logra en otros productos visuales que están más enfocados como hacia el mercado, ¿no? O sea, como que creo que el arte da la oportunidad de leerlo, ¿no? De distintas maneras y así una obra inclusive clásica se puede leer desde una óptica como contemporánea, ¿no? Entonces, o sea, la propuesta curatorial fue básicamente eso, ¿no? O sea, flores, que siempre, o sea, se ve como algo como cursi en el arte, ¿no? O sea, prácticamente, ¿no? O algo como de una obra de arte de carácter ornamental o decorativo, cómo releerlas para entender un poco, pues, cómo se han utilizado, qué símiles se han establecido a lo largo del tiempo y cómo se puede entender la relación del hombre o sea, y digo del hombre porque, pues sí, cómo lo pinta el hombre, o sea, no lo estoy diciendo como el género humano, sino cómo pinta el hombre, las flores, cómo pinta la mujer, las flores, ¿no? Tratar de entender como todas estas cuestiones y tratar de eh, reconceptualizarlo, ¿no? Entonces, este es como un ejercicio que se hizo en cada una de estas secciones de la exposición. Muchas gracias, Daniel. Raquel. Y bueno, yo mencionaba que justamente en la exposición me parece que las piezas más experimentales son pues justamente las de las mujeres, quizá también porque eh, está implícita en los desajustes de las representaciones el hecho de realizar técnicas que quizá se tengan menos miedo o temor a no ser tomados en cuenta como grandes artistas, ¿no? En el sentido en que la producción de arte legitimada por las propias historias y tradicionales, pues siempre se decantan y es esto muy, muy claro en muchos de los análisis por lo monumental, por ciertos tópicos dentro de las temáticas y por supuesto, ciertos soportes también que están vinculados, ¿no? Ya sea lo arquitectónico, lo escultórico o lo pictórico, como los tres lenguajes plásticos y visuales como más recurridos eh, por cierta forma de entender el arte, ¿no? Entonces, cuando observamos que alguien desacraliza esas configuraciones al utilizarlas de una manera distinta, como es el caso de La luz de la mañana de Perla Krause, ¿no? Este lienzo que anuncia su soporte sin tener este temor de ciertos materiales dentro de todo ello, que también está muy unido a esta vinculación de los años 70, ¿no? La vitrina de Mónica Castillo, que a mí me pareció un gesto muy interesante, el uso de la resina y de colocar ahí justamente como una especie de fósil
al uso de un tópico que es el útero cósmico, ¿no? Y que se asocia con esta idea del eterno femenino, que es el abrirse del mundo, pero que también está muy relacionado precisamente con un esencialismo femenino, ¿no? Hacia el útero, y precisamente que lo analice, que lo coloque, que lo vea ella como artista productora de arte, pues también es un gesto muy interesante al usar el material, al usar el tema, al usar al diálogo que le propone a la persona que va a ver la exposición, ¿no? Y bueno, también, por supuesto, Yolanda Paulsen, ¿no? Que es una de las piezas también que me parece a mí que es otra de las piezas experimentales dentro de la exposición y que pues van aludiendo precisamente a estos lenguajes que no son los lenguajes per se, sino, como decía hace un momento, son estos lenguajes asociados también con ciertas prácticas de entrada a un museo. Cómo se entra, se hace chiquito, pero después se puede hacer grande, cómo se puede colocar en cualquier lugar, cómo se puede jugar con la curaduría también, con algunas de estas piezas y cómo también va a dialogar con los ejes temáticos de la curaduría, ¿no? En este caso, pues con los paisajes, con las flores y poniéndoles una distancia. Me parece que, bueno, esta selección de curatorial de todas las artistas a las que observamos dentro de esta exposición es muy acertada, además que tampoco es mínima respecto a lo que se trabaja en la época, ¿no? Eh, Hay una representación importante que además podemos añadir muchísimas discusiones más, ¿no? Como su participación dentro de los mismos grupos a los que pertenecen en los años 70, después de esas rupturas del 68, en las que ellas son artistas activas hasta nuestra época, ¿no? Muchas, o hasta el momento en el que algunas ya, pues, lamentablemente murieron, ¿no? Pero definitivamente sí es una historia del arte, es una historia, una perspectiva que nos da una línea de diálogo, eh, que hay que sentarse todavía a pensarlo mucho más, ¿no? Creo que también es una de las preguntas que a mí me gustaría dejar al final, es la necesidad que tenemos de acercarnos a las colecciones de distintas fundaciones en México que no han sido tan trabajadas desde el ámbito académico como son ciertas colecciones o fundaciones en el ámbito de lo privado, ¿no? Eso me parece importante porque justo son colecciones que nos permiten entender las relaciones institucionales con otros ámbitos que tienen que ver con el mercado del arte y con lo que hacen las propias instituciones este, al hacerse de estas colecciones, ¿no? La lectura es mucho más amplia de lo que podemos decir, por supuesto, solamente con la exposición, sino cuál es el papel que fungen las fundaciones de arte en el ámbito de lo privado en México. Sería una de las preguntas con las que nos podemos acercar y cuáles son esas políticas de integración que hay, ¿no? Dana, creo que así. ¿Ya? Sí, ya me escuchan, ¿verdad? Sí. Bueno, pues lamentablemente ya estamos llegando al final de la charla. Muchísimas gracias a Raquel, Daniel, por sus respuestas. Creo que fue una charla muy interesante acerca de la importancia y el papel de la mujer en el arte, tanto pasado, presente y pues el futuro. Nos quedamos con varias líneas de acción
que tanto dentro y fuera de los espacios museísticos tenemos que llevar a cabo. De nuevo, muchísimas gracias al Museo de Aguascalientes y a la Fundación BBVA México. Fue una charla extremadamente interesante y quienes no han visitado la exposición tienen hasta el 5 de junio para verla en el Museo de Aguascalientes y próximamente se presentará en diferentes sedes de la República Mexicana y la pueden consultar en fundacionbbva.mx. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Dana. Gracias, Daniel.